A las 11:27 de la mañana vamos con el móvil de la mañana del 11 en vivo. Lucía, adelante. Buenas, buenas. Bueno, volvimos, pero ahora el solcito, la verdad, qué placer. Al solcito es otra cosa, ¿eh? Pero bueno, está frío. Como siempre digo, abríguense. Nos vinimos a lo que es La Vallega y Sarandí porque estamos en Pizzería El Gallego. ¿Por qué vinimos acá? Venimos a hablar con El Gallego. Bueno, la idea es poder preguntarle un poco, en realidad estamos hablando de Juan Manuel Ferrín, preguntarle un poco a Juan Manuel sobre las propuestas que están llevando adelante en este momento. Y bueno, ahora en este momento estamos haciendo 3 ollas de cazuela, aproximadamente unas 300, 400 porciones que van a ser donadas para el incendio que se provocó en los Eucaliptos hace unos días atrás. Nos pusimos en contacto inmediatamente con ellos porque hay pila de clientes que tenemos de ahí y bueno, fue la idea de colaborar, así como hace también como 4, 5, 6 días que estamos llevándole camas, colchones, frazadas, remeras que nos han donado los mismos clientes acá también. Y de allí la propuesta, ¿no? Estamos hablando de clientes y por qué no darles una mano. Sí, claro, claro. Uno nunca sabe de qué va a precisar. Simplemente es una ayudita para los más necesitados y por la desgracia que pasaron, ¿verdad? Totalmente. Bueno, vamos a contarle a la gente que tiene la cazuela. Y la cazuela es bien completita, tiene chorizo, tiene mondongo, tiene carne de cerdo, tiene patitas de cerdo, tiene papa, tiene cebolla, morrón, todo lo que es verdura, muy completa, abundante, 290 pesos a beneficio de los eucaliptos. Impecable, 2 grandes ollas a beneficio de el eucaliptus. Exactamente. ¿Cómo pueden acceder a su cazuela para esta propuesta benéfica? Sí, me pueden enviar como siempre, como hacen los pedidos, al 099 24 3477 por WhatsApp o vienen directamente a La Valleja y Sarandí y retiran en el local. Vamos a estar acá hasta lo que más se pueda. Le digo que es impresionante lo que están colaborando, porque como siempre, el ciudadano uruguayo ya sabemos que es muy colaborador, ¿verdad? Es muy solidario. Y es impresionante ya los pedidos que tenemos. Ya temprano, a las 9 de la mañana, estaba sonando el teléfono. Qué lindo, bueno, realmente importante que la gente se sume a esta causa. Hay mucha gente trabajando además para poder llevar adelante esta propuesta. Sí, tenemos acá todos los muchachos que trabajan conmigo, que realmente vinieron a colaborar ellos también. Muy agradecido de mi parte hacia ellos, tanto como ellos saben que es una donación, ¿verdad? Por eso, estamos todos para llevar hoy de tardecita o de nochecita a la gente lo que podamos recaudar. Impecable, Juan Manuel, muchísimas gracias. La verdad que súper linda la iniciativa y bueno, se nota el ímpetu y el trabajo que están llevando adelante para poder hacer esta propuesta, ¿no? No, muchas gracias a ustedes por estar acá y a colaborar. A colaborar, exactamente. Bueno, muchas gracias Juan Manuel. Los invitamos entonces a colaborar a esta propuesta, ya saben, en La Valleja y Sarandí está aquí Pizzería El Gallego, así que nos despedimos con este dato y nos vemos a continuación. Muy bien, muchas gracias, Lucía. Bueno, una actitud muy solidaria, ¿no? De empatía, de pensar en quien lo necesita. En este caso, con estas muy buenas cazuelitas que se están preparando y que uno ve ahí, esas cazuelas humeantes y con estos fríos, la verdad, vienen muy bien. Volvemos con el móvil más adelante. Ahora le damos la bienvenida a Mariano Clavero, que es politólogo. Bienvenido. Hola, a la buen mañana día. del 11. Buen día. Un gusto que nos acompañes. Y vamos a hablar sobre esto del análisis de los primeros 100 días de gobierno, ¿verdad? En cada gobierno lo vemos, ¿no? Esa suerte de luna de miel, el análisis de los primeros 100 días, no solamente en Uruguay, en otros gobiernos también se hace el análisis de los primeros 100 días. ¿Por qué 100 días? Porque uno piensa, bueno, 100 días son 3 meses. 3 meses en 5 años y además los primeros 3 meses que, como quien dice, recién se están acomodando en el asiento y viendo un poco qué pasa. ¿Por qué se toman 100 días? Bueno, ¿de dónde surge esa idea? ¿Dónde? ¿No? Esa idea viene de tiempo atrás, de Estados Unidos, del gobierno de Roosevelt. En principio saldría de ahí con el New Deal, que fue una política importante del gobierno de Roosevelt que se implementó los primeros 100 días para contrarrestar los efectos de la Gran Depresión. También tiene que ver un poco con el consenso de Washington
a partir de la década del 90 y esas políticas de shock que se implementaban para tratar de ser efectivo y dar el golpe apenas comenzaba el gobierno. ¿Es importante? ¿No es importante? Bueno, no hay una teoría que diga que es importante medir un gobierno a los 100 días. No es predictor de nada. Vos podés tener primeros 100 días muy buenos y después el gobierno se te puede pinchar, o viceversa. Digo, en ese sentido no marca a un gobierno los primeros 100 días en general. Pero sirve para ir midiendo el aceite, para ir viendo cómo viene la cosa, para ir tomando una primera imagen del gobierno. ¿Por qué rumbo va? ¿Por qué rumbo va? Y bueno, no sé si es importante o no, pero para este gobierno fue importante. ¿Por qué? El gobierno sacó, hace un par de semanas, viene pisando el acelerador y sacando iniciativas y medidas que hemos visto estos días. Por ejemplo, la de la frontera, los países que están con Brasil. Después vemos políticas del bono de educación. Maía, que estuvo recién, también comentaba el tema del cierre de la biblioteca. Bueno, hay varias medidas que se han ido implementando en estos días porque el gobierno sabe que va a ser medido en los primeros 100 días. Y sacó un documento que fue presentado el fin de semana, el sábado, domingo. En ese documento hay un montón de medidas, iniciativas, y si uno empieza a analizarlo, ve que hay algunas concretas, sobre todo las de economía y algunas de salud, pero hay cosas que faltan. Por ejemplo, el cierre de la biblioteca no está. El tema de la política antitabaco tampoco está. Entonces es como que el gobierno sabe que va a ser medido, armó un documento para presentar, para mostrarse activo, pero el documento no termina de convencer. Esa es la impresión que yo tuve al leerlo. Bueno, este documento que sacó el gobierno en estos primeros 100 días, además está eso de la luna de miel, es decir, Sí. juzgar o sacar las primeras conclusiones de un gobierno. Primeros 100 días parecería poco. Segundo, que los primeros 100 días, donde hay esa famosa luna de miel, ¿verdad? Porque la oposición es un luna de poco miel más es que tolerante. la oposición se retrae un poco. La oposición y deja ser. la ¿no? gente le da crédito al gobierno. ¿no? Como que La tenés un población crédito está para... expectante, Claro, quienes lo eso votaron y quienes no lo votaron. Entonces como que tiene poca presión. El gobierno se puede mover al principio de manera mucho menos presionada. El tema es después, cuando las cosas no salen, o cuando la oposición empieza a hacer su fuerza, o la gente empieza a manifestar su descontento, ahí de repente... Bueno, ahí hay varias cuestiones, ¿no? Por un lado es la campaña que hizo el Frente Amplio, que fue mesurada, chata en general la campaña de los dos candidatos a presidencia, que no prometía grandes cambios. De hecho, el eslogan del Frente Amplio era la revolución de las cosas simples. No prometía grandes cambios, grandes virajes cuando asumiera. En ese sentido, el gobierno viene cumpliendo. Pero también la gente del Frente Amplio tenía expectativas altas por cómo había sido la oposición al gobierno de Lacalle Pou en los 5 años. Y había una crítica muy dura al gobierno de Lacalle Pou. Entonces, en ese sentido, hay una discrepancia entre lo que el Frente Amplista esperaba y lo que el gobierno estaría haciendo. ¿Ah? ¿Cómo trató de bajar esas expectativas el gobierno? A través de una crítica a la herencia, ¿no? La herencia que asumía del gobierno anterior. Lo escuchábamos a Maía hace un ratito comentando sobre el déficit fiscal, ¿ah? Que es el déficit fiscal más alto. Bueno, en ese sentido es quejarse de diferentes áreas del gobierno. Todos los gobiernos lo hacen. Lo hizo Tabaré Vázquez cuando Eso asumió... mismo iba a decir. En todos los gobiernos se habla de la herencia del gobierno anterior, en Sí, algunos sí. casos hablaba de herencia maldita, que era la culpa o la culpable de todos los males que le pasaban al gobierno. Es como medio un canto ya de sirena Sí. repetido, ¿no? Cuando asumió Tabaré Vázquez, criticó, que dijo que Mujica le dejaba peor el gobierno que Jorge Valle. Cuando subió Lacalle Pou también se quejaba de los números que le dejaba Tabaré Vázquez. Ahora que asume Orsi se queja de los números que... Bueno, es algo común, eso pasa en todos los gobiernos. El tema es cómo medimos lo que viene haciendo el gobierno, ¿no? El otro día leía en El Observador, que puede ser una medición que para mí no es válida, que son los minutos de los presidentes en televisión. Lacalle Pou tenía 7.000 y pico de minutos en los primeros 100 días, ¿no? Y Orsi unos 1.400. Pero también ahí tenés el efecto pandemia, ¿tá? Que a Lacalle Pou te lo elevó mucho. Otra manera de medirlo, que me parece que es más correcta, es cuántos proyectos presentó en el Parlamento. ¿Tá? Y este gobierno es el que menos proyectos ha presentado del Ejecutivo al Legislativo desde el 85. ¿Tá? No solo en cantidad, son muy pocos, en calidad también. Yo qué sé, si uno piensa en el gobierno de Tabaré Vázquez, que ya a esta altura tenía el MIDES, tenía el PANES, o mismo en el gobierno de Lacalle Pou, que en plena pandemia te había presentado la LUC, que la LUC será más profunda, menos profunda, hay que ver cada artículo, pero era una ley contundente. Este gobierno no ha presentado nada en ese sentido.
Eh, También una cosa que alegan muchos gobiernos, lo decía Maía recién respecto a un tema, es el tema de la comunicación. Comunicar bien, comunicar mal. Bueno, Este gobierno está rodeado de periodistas. sí, Ha habido una migración de los canales privados y de los medios privados en general hacia el gobierno como asesores de prensa, asesores presidenciales, asesores ministeriales. Se supone que son periodistas que además han desempeñado su función con gran solvencia, que van a estar muy bien asesorados. No debería ser una excusa después el comunicamos mal. claro, bueno, ahí sí, pero no necesariamente que vos tengas periodistas quiere decir que vayas a comunicar bien. No, ya sé, pero bueno, un asesor de imagen, un asesor de comunicación, tiene que saber de comunicación. Sí, sí, No bueno. puede ser un cargo como tanto, un favor político, che, te llevo conmigo, es más asesorar sin saber nada. ¿Dónde uno diría que hubo un problema de comunicación política, algo muy simbólico, que era lo que comentaba Maía también? En el tema del cierre de la biblioteca. Yo lo escuchaba a Maía hace unos días en la diaria diciendo que este gobierno no anunciaba, que iba a anunciar cuando tuviera algo concreto. Y sin embargo, cuando cerraron la biblioteca, también hubo una sobrereacción por el cierre de la biblioteca, de gente que se escandalizó y la verdad concurrió muy poca gente a la biblioteca. Pero se comunicó mal, porque se decidió hacer un cierre de la biblioteca sin decir cuánto tiempo iba a estar cerrada, qué era lo que se iba a hacer, cuál es el plan a futuro, con qué presupuesto cuentan. Son pequeños errores, ¿no? que uno va viendo que en realidad son problemas más políticos que de comunicación, entiendo yo. Uno de los temas que también le pegó a este gobierno, le está pegando, son las situaciones que ha habido de renuncias, ¿no? La renuncia de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, la renuncia de la presidenta de la Administración Nacional de Puertos, la renuncia ayer del subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, y alguna otra que se me está escapando. Como que, bueno, es mucho el colonización, el presidente de colonización, es mucho para justamente 100 días, ¿no? Sí, son errores que no son escándalos, porque son errores menores, entiendo yo, errores al momento de designar que nos hizo un chequeo. No es que haya ningún escándalo que se vea a judicializar la situación. Ninguno de los casos que hemos visto va a terminar en la justicia. Son errores menores, pero son errores tal vez por distracciones o por falta de atención. El otro día yo vi a Chaschetti también que comentaba que él está tutoreando una tesis de maestría y que un gobierno cuando asume tiene que nombrar 5.000 cargos. Son muchos cargos. Tal vez es difícil el control de todos, pero un ministro, vos tenés que saber que tiene la foja limpia. Y lo mismo pasa con presidente de colonización, ANP. Esos cargos tendrían que estar un poquito más controlados para que no pasaran este tipo de errores que son menores. No dejan de ser menores, pero que generan en el público... y también hay una cosa más que yo quería decir respecto a esto, y es que vemos cómo de diferentes formas el presidente se ha parado ante estas situaciones. Por ejemplo, en el caso de Cairo, cuando renuncia Cairo, todo el mundo salió a decir, o del Frente Amplio se salió a decir, de que qué bien el presidente cómo había actuado, y eso no había quedado muy claro. Pero en el caso de Viera sí quedó muy claro. Él salió, el MPP, el gobierno apoyó a Viera, y él salió no fue en una conferencia de prensa, fue con periodistas, y él se expidió de forma muy clara diciendo que Viera tenía que dar un paso. No se sabía dónde, o tenía que dejar de ser colono, o tenía que dejar de ser presidente. Va a dejar de ser colono. Afirmaba que iba a dejar de, no con esas palabras, dijo, no va a poder seguir accediendo a los beneficios Correcto. que acceden los colonos. O sea, me parece Ahí, que se la jugaron a que iba a renunciar a ser colono para quedarse en colonización, cuando me parece que era voz populi decir, no, al revés. sí, iba a ser Renunciar a al revés. colonización, Él porque colono no va a ser podía toda la renunciar vida. a su terreno. Claro, dentro de 5 años, colonización para afuera. Y bueno, fue lo que terminó pasando. Pero es un primer indicio del liderazgo de Orsi. Eso es que si bien fue una especie de mini crisis, pero es donde uno ve, el presidente acá marcó la cancha y dijo que era lo que había que hacer. Y se resolvió en consecuencia. Eso me parece que es un detalle importante, sobre todo cuando vemos que el Frente Amplio está con una crisis de liderazgo. Venía de antes ya con una crisis de liderazgo con Mujica apartado, y ahora que Mujica ya no está, también viene con esa situación de que se está conformando un nuevo liderazgo. Hay que ver qué pasa con Sánchez, qué pasa con Orsi. Y eso me pareció un gesto no menor. Otro gesto no menor de Yamandu Orsi para ver su liderazgo fue con el tema de Gaza, ¿no? Ahí lo corrieron por izquierda. Las bases presionaron mucho para que el gobierno sacara un comunicado mencionando el genocidio en Gaza. Y bueno, él se distanció de esa posición. Él ahí también marcó la cancha. Son pequeñas cositas en las que uno puede ir viendo que Orsi
que a veces se lo tilda de tibio, que a veces se lo tilda de diferentes formas, él va marcando su posición y va fijando ciertos límites. Eso me parece que es interesante en estos primeros 100 días, esas posiciones que él ha marcado. Falta de liderazgo, falta de carácter de mando, discurso con falta de contundencia, falta de convicción y falta de información. Algunas cosas que Sí, se ha sido opinan muy duro a veces con respecto al el presidente. presidente. Ayer tuvo un Es muy verdad. buen discurso. Fueron dos expresidentes, la Sí. calle Pou, Sanguinetti, A y Buenos Orsi Aires, a el recibir premio Ana el Frank. premio Ana Frank. Y bueno, él tuvo un muy buen discurso llamando Lo de Orsi me encantó. Sí, a mí también. Porque me gustó además mucho. enumeró 5 o Bueno. 6 cosas que uno dice, yo Sí, me sí, sentí uno se siente orgulloso. Sí, sí. Totalmente. Ahora, volviendo al caso anterior, a lo que estamos hablando recién. Palo porque bogas y si no bogas, palo. No sé bien cómo es el refrán, pero se hablaba mucho de los casos de dudosa reputación, de irregularidades, por ejemplo, que hubo en el gobierno de la calle Pou y que no se tomaron medidas rápidamente, ¿no? De hecho, muchas cosas quedaron ahí medio en el tintero y en este caso sí, rápidamente se pidió una renuncia, se pidió otra renuncia, se dio de baja, o sea, ¿cómo es la cosa? Decir, bueno, pero a ver, yo cuando tuve casos de irregularidades tomé medidas más rápido que vos, o lo importante es decir, bueno, ¿qué hago yo con esos casos? Porque lo dijo el propio de la calle Pou, nadie está vacunado contra la corrupción, ¿no? Contra las irregularidades, ningún gobierno está vacunado, por más que deberían en algunos cargos tener la certeza de que son personas impolutas, pero el tema es qué haces cuando el tema salta, Claro. ¿no? Y se dice que el Frente Amplio en eso ha sido contundente, a diferencia del gobierno anterior. Sí, bueno, ha sido contundente. El gobierno anterior también fue contundente. El tema son los tiempos, ¿no? Hoy la ansiedad de la resolución inmediata es muy importante. Con la renuncia de Cairo creo que demoró, fue menos de una semana o casi una semana, y ya se lo estaba apurando y se lo presionó bastante. Ahora lo mirás con un poquito a la distancia y decís, bueno, resolvió rápido. Pero también en esos días había una presión grande de que ya tenía que resolver. En el momento que salió que Nacho Álvarez hizo los comentarios sobre el caso de Cairo en la radio, ahí ya se le estaba pidiendo la renuncia a la ministra. Y bueno, se resolvió en el correr de una semana. Se resolvió bien. En ese sentido yo creo que se actuó con celeridad. El tema es que vos tampoco podés hacer renunciar a un ministro a la primera de cambio sin tener toda la información. Solo por reflejo no podés. Tenés que... Me quedé pensando en casos del gobierno anterior que actuaron con la misma celeridad. ¿En cuáles, por ejemplo? Bueno, ahí hay que diferenciar en el caso del gobierno anterior según qué tipo de ministro era. En los ministros que no eran solo del... a nivel de ministerios, ¿no? Sí, pero pongamos de ejemplo los ministros. En los ministros que no eran del Partido Nacional se actuó con cierta rapidez. El caso de Germán Cardoso, el caso de Irene Moreira. Ya cuando el ministro era del Partido Nacional, ya los tiempos eran otros. Por ejemplo, el caso de Heber. ¿El caso de? De Heber. Ah, de Heber, como ministro del Interior. Sí. Sí, yo me quedé pensando, por ejemplo, en el caso de la Comisión Técnico Mixta Salto Grande. Bueno, que sí, fue un también. escándalo de proporciones, volaron todos los ediles, quedó Albizu, y hoy Albizu es el intendente electo Sí. de Salto, ¿no? Una cosa, lo que pasó con el departamento de Artigas, Sí, sí, ¿no? sí. Con Valentina dos Santos. En ese caso se fue un poquito más, el gobierno anterior fue un poquito más débil con los propios que con los ajenos. La bancada de ediles del Frente Amplio es un balance positivo de estos primeros 100 días. Es porque son de diputados. ¿Es porque son los diputados oficialistas y hacen un balance porque obviamente qué van a decir o qué? Bueno, el Frente Amplio salió a defender estos primeros 100 días en conjunto. Sacaron algún video, sacaron este documento que habíamos hablado. El MPP sacó otro documento también que hablaba de la reconstrucción del país. Se mostró cómo el Frente Amplio fue resolutivo con los problemas que heredaba del gobierno anterior, por ejemplo el CASMU, ahora con el tema de la caja profesional. Ellos tienen que salir a defender la gestión, obviamente. Saben que hay un rum alrededor de esta gestión y tienen que salir a convencer primero a los propios, antes que a los ajenos. Yo creo que en eso está enfocado el Frente Amplio ahora, en convencer primero a los propios de que se está haciendo lo que se había pautado y que algunas cosas van a llevar más tiempo. Yo recuerdo, por ejemplo, de la primera semana cuando el Pacha Sánchez bajó de presidencia a la plaza, que había gente que le estaba recriminando cosas y bueno, él lo que le pidió fue tiempo para empezar a resolver situaciones. Hablando de los presidentes, y me vino a la mente otro aporte que hizo un televidente, Enrique Brandes, a quien le mando un gran abrazo, que siempre mira la mañana del 11, que yo hablaba, y vos te acordarás, Marcelo Biurrun, de lo que voy a decir, cuando hablaba de los presidentes que habían sido intendentes, y el caso de Orsi, ¿no? Y que no había pasado en ningún otro caso. Y Enrique Brandes me dijo, sí, Tabaré Vázquez.
Tabaré que fue intendente de Montevideo y después fue presidente de la República y la verdad yo lo había omitido, así Ahí que hay le una agradezco a Enrique. Ahí hay una distinción, porque Tabaré Vázquez fue intendente y 10 años después, siendo senador, fue Sí, presidente. sí, acá Orsi dejó Acá la Orsi intendencia y ya... pasa directa. Y eso también le da a la gente... Porque, ¿qué pasa? Uno conoce el intendente de Montevideo, nosotros conocemos el intendente de Maldonado, pero cómo funciona la intendencia de Canelones o cómo funciona la intendencia de San José, eso no lo conocemos. No lo conocemos nosotros de Maldonado, tampoco lo conoce la gente de Montevideo. Entonces también hay un conocer cómo es el funcionamiento del día a día de Orsi y hay que ver qué tanta paciencia le tienen en ese sentido. Claro, pero yo me refiero a títulos, ¿no? Como decir, bueno, es la primera vez que un diputado llega a ser, la primera vez que un maestro llega a ser ministro, no sé, por ejemplo, que yo decía, el único caso en que un presidente había sido intendente era el caso de Yamandu Orsi y me había olvidado de mencionar también a Tabaré Vázquez. Quiero volver sobre el punto de Mujica, recientemente fallecido y que claramente es el último gran liderazgo que se fue del Frente Amplio, después de Astori, después de Vázquez, por nombrar algunos. ¿Qué pasa con ese rumbo del Frente Amplio? Parecía que Mujica, así como te digo una cosa, te digo la otra, pero de alguna manera era un fiel de balanza, ¿no? Era como el que marcaba un poco un rumbo. Un candidato como Orsi, que salió de las huestes de José Mujica, y que ahora se convierte en presidente, pero ya el mentor no está. Está Alejandro Pacha Sánchez, que digamos, tiene un cargo importante, es un hombre de mucho diálogo, que se le entiende, un hombre que no grita, no insulta, que me parece que es clave en un puesto de esas características en el gobierno. Pero ¿qué pasa ahora? Digo, porque sin Mujica, ¿qué lectura haces de sin Mujica? Bien, esto es un tema, porque al no estar Mujica deja un vacío. Ese vacío, el heredero natural es Sánchez. Pero Sánchez es secretario de Yamandu Orsi, jerárquicamente queda por debajo. Entonces, hay que ver cómo Sánchez adquiere esta herencia de ser el líder del MPP, siendo que va a ser el líder del MPP, no siendo la principal figura del gobierno. Bien, ahora, ¿cómo hace? Porque también lo que sabemos es que el Pacha Sánchez tiene aspiraciones presidenciales para la próxima elección. Él tiene que marcar su perfil. Lo más correcto hubiese sido, entiendo yo, que Sánchez hubiese ido a un ministerio, que ese ministerio se lo hubiese potenciado presupuestalmente y que él pudiera marcar su perfil y destacarse. Eso hubiese sido lo más correcto para sus aspiraciones personales. Siendo secretario de presidencia, él no puede marcar su perfil. Y hemos visto en estos días situaciones en las que Orsi sale a decir una cosa y Sánchez, antes o después, sale a contradecirlo. Eso no puede suceder. En presidencia tiene que haber un mensaje único. Y en todo caso, una vez que, si hay diferencia en el discurso, una vez que sale a hablar el presidente ordena. Ahí se termina la discusión. Él no puede salir a contradecir. En todo caso, si las aspiraciones de Sánchez son de ser presidente y él quiere generar su estatus de presidenciable, él tiene que plegarse a la figura de Orsi, como hizo Delgado. Porque es algo nuevo esto de que el secretario de presidencia quiera después ser candidato a presidente. Vos no podés marcar tu perfil, vos tenés que plegarte al éxito que tenga el presidente. Eso fue lo que hizo Delgado. Ahora Sánchez va a tener que hacer lo mismo con la dificultad de que él es líder, o que él heredaría el liderazgo del MPP, pero jerárquicamente está por debajo de Yamandu. Yamandu tiene la ventaja para ser el líder del Frente Amplio porque es el presidente, él tiene... Me tenté, tengo que cerrar la entrevista, vamos a hablar otro día, pero me tenté de preguntarte cuál fue la clave de que el Partido Nacional perdiera el gobierno. O sea, ¿cuál fue el error? Bueno, ¿Que el Delgado fuera el candidato? ¿Que haya tomado a Valeria Ripoll como compañera de fórmula? ¿Qué pasó ahí? Porque la verdad, nadie pensaba que con la robustez que había tenido el gobierno de la calle de Pau en materia de comunicación, en materia de el tiempo de exposición del presidente, que bueno, la gente dijo, basta, no va más. ¿Por qué? Pero eso de repente lo podemos analizar. Bueno, lo analizamos en otro momento. Mariano, un placer que nos hayas muchas gracias. acompañado. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Hacemos la pausa, 11:51, ya venimos.